Capítulo 1. El umbral entre la vigilia y el cambio. Respira lentamente. No necesitas hacer nada más. Este momento no requiere esfuerzo, intención forzada ni expectativas. Solo escucha y deja que las palabras encuentren su lugar dentro de ti. Hay un instante especial cada noche, justo antes de dormir, en el que la mente consciente comienza a retirarse suavemente, como una marea que baja sin ruido. En ese espacio, donde ya no estás completamente despierto pero tampoco dormido, algo profundo se abre. No es visible. No se puede tocar, pero siempre ha estado ahí. Ese es el umbral. Durante el día, tu mente se mueve rápido. Analiza, compara, recuerda, anticipa. Intenta controlar. Pero ahora, mientras tu cuerpo descansa y tu respiración se vuelve más lenta, esa mente activa empieza a ceder. Y cuando lo hace, surge otra forma de inteligencia, una más silenciosa, más sabia, más antigua. No necesitas comprender cada palabra que escuchas. No necesitas recordar nada mañana. Este audiolibro no trabaja en la superficie. Trabaja debajo, en capas profundas donde las decisiones reales se forman sin ruido. Desde pequeños aprendimos que todo cambio requiere esfuerzo, que hay que luchar, insistir, repetir, empujar. Pero hay otra forma, una forma que no se enseña en voz alta, una forma que ocurre cuando dejas de interferir. Mientras duermes, tu sistema nervioso se reordena, tus emociones se acomodan, tu mente subconsciente, esa que realmente dirige tus hábitos, reacciones y creencias, se vuelve receptiva, abierta, permeable, no discute, no se defiende, solo escucha. Por eso este momento es tan poderoso. No estás aquí para lograr algo, estás aquí para permitir, para dejar que lo que ya sabe cómo sanar, ordenar y equilibrar haga su trabajo. Imagina por un instante que tu vida no necesita ser forzada, que muchas de las respuestas que buscas no llegan pensando más, sino pensando menos, que el equilibrio no se construye, se recuerda. En este estado, tu mente comienza a soltar tensiones acumuladas. Pensamientos que antes parecían importantes empiezan a diluirse. Preocupaciones repetidas pierden fuerza, no porque las estés enfrentando, sino porque ya no las estás alimentando. Cada palabra que escuchas actúa como una señal suave. No ordena, no exige, solo sugiere, y tu interior sabe exactamente qué hacer con esas sugerencias. Tal vez no notes nada ahora, tal vez mañana tampoco. Pero algo empieza a cambiar desde este momento. Tu respiración se vuelve más profunda. Tu cuerpo entiende que está a salvo. Tu sistema interno entra en un estado de reparación natural. Hay una parte de ti que siempre ha sabido cómo volver al centro. Una parte que no necesita explicaciones. Una parte que se activa cuando la mente se aquieta. Esta noche, no intentes seguir el hilo de la historia. Si te duermes, está bien. Si tu mente se va, está bien. Si despiertas en algún momento, también está bien. Todo está ocurriendo de la manera correcta. A partir de ahora, cada noche que escuches estas palabras, algo se alineará un poco más. No de forma dramática. No de forma visible e inmediata. Sino como se acomodan las cosas importantes, en silencio. Confía en el proceso que no se ve. Confía en el descanso. Confía en lo que sucede cuando dejas de empujar. Este es solo el inicio. No hay prisa. No hay meta. Solo este momento. Y el permiso de soltar. Respira una vez más. Lento. Profundo. Y permite que el sueño haga lo que siempre ha sabido hacer. Capítulo 2. El estado entre el sueño y la vigilia, donde todo cambia,
Hay un momento muy especial que casi nadie aprovecha conscientemente. No es el día. No es la noche profunda. Es ese instante sutil en el que tu cuerpo ya se ha rendido. Pero tu mente aún escucha. Ese espacio invisible entre estar despierto y dormir es una puerta. Una puerta que siempre ha estado ahí, esperando a que alguien cruce sin esfuerzo. En ese estado, el mundo exterior comienza a disolverse. Los sonidos pierden importancia. Las preocupaciones del día ya no reclaman atención. El cuerpo se vuelve pesado, cálido, seguro. Y mientras todo se apaga suavemente, algo dentro de ti se enciende. Los antiguos sabios lo sabían. Los monjes, los místicos, los meditadores profundos, todos buscaban este punto exacto. No para luchar contra la mente, sino para permitir que se reordene sola. Cuando escuchas palabras en este estado, no pasan por el filtro crítico. No son juzgadas. No son discutidas. Simplemente entran. Tu mente consciente, la que duda, la que se pregunta, ¿esto funcionará?, comienza a dormirse. Y entonces, la mente profunda, la que realmente crea tu vida, se vuelve receptiva como nunca. Aquí es donde ocurre el cambio sin esfuerzo. No tienes que repetir afirmaciones. No tienes que visualizar intensamente. No tienes que creer con fuerza. Solo escuchar. Cada palabra que entra en este estado se convierte en una semilla. No germina de inmediato. No hace ruido. No anuncia su llegada. Pero trabaja. Mientras duermes, tu cerebro reorganiza conexiones. Limpia lo innecesario. Refuerza lo importante. Y si en ese proceso hay ideas de calma, seguridad, confianza, merecimiento y paz, esas ideas empiezan a ocupar más espacio que el miedo y la tensión. Por eso, muchas personas despiertan distintos sin saber por qué. No ocurrió nada extraordinario. No hubo una señal visible. Solo una sensación nueva. Más claridad. Menos resistencia. Una ligera certeza de que todo estará bien. Este estado también es el momento en el que el cuerpo sana con mayor profundidad. La respiración se vuelve lenta. El sistema nervioso entra en modo de reparación. Las emociones que estaban atrapadas comienzan a soltarse suavemente, sin revivirlas, sin analizarlas. No necesitas entenderlo todo. Tu mente profunda ya sabe qué hacer. Ahora, mientras sigues escuchando, permite que tu atención se vuelva más difusa. No intentes seguir cada frase. No intentes recordar nada. Deja que las palabras te atraviesen como una brisa lenta. Cada noche que escuchas en este estado, refuerzas un nuevo patrón. El patrón de la facilidad. El patrón del cambio natural. El patrón de una vida que se ajusta sin lucha. No estás forzando nada. No estás empujando nada. Solo estás permitiendo. Y eso es suficiente. Mientras el sueño se acerca, recuerda esto. Aunque no lo pienses activamente, el cambio más profundo ocurre cuando dejas de intentar cambiar. Respira. Escucha y deja que la noche haga su trabajo. Capítulo 3. El silencio que repara mientras duermes. Cuando la noche cae y el cuerpo se rinde al descanso, algo antiguo despierta en el interior. No hace ruido. No exige atención. Simplemente está. Ese algo es el silencio profundo que vive debajo de los pensamientos, esperando el momento exacto en que la mente se canse de hablar. Él no lo sabía, pero cada vez que cerraba los ojos para dormir, ese silencio comenzaba su trabajo. Al principio, su mente seguía activa. Imágenes del día, palabras no dichas, recuerdos sin resolver. Todo pasaba como nubes lentas. Y estaba bien. No había nada que corregir. El descanso no comienza cuando la mente se calla, sino cuando deja de luchar contra sí misma. Mientras respiraba, su cuerpo entendía algo que su mente había olvidado. No era necesario hacer nada para sanar.
Cada exhalación soltaba tensiones que no tenían nombre. Los hombros descendían un poco más. El corazón, sin que él lo notara, empezaba a latir con un ritmo más antiguo, más seguro, más real. En ese estado, el cuerpo entra en un lenguaje distinto, un lenguaje sin palabras. Ahí, cada célula recuerda cómo repararse. Las emociones guardadas, esas que no encontraron espacio durante el día, comenzaban a moverse suavemente. No para doler, sino para liberarse. Como si el sueño abriera una puerta invisible donde todo lo reprimido podía salir sin causar daño. El silencio no juzga. El silencio no analiza. El silencio simplemente permite. Y en esa permisividad ocurre algo sagrado. El cuerpo deja de defenderse. La mente deja de controlar. El sistema entero entra en un estado de confianza profunda. Es ahí donde la sanación real comienza, sin esfuerzo, sin intención consciente, sin presión. Mientras dormía, su respiración se hacía más lenta, más amplia, más completa. Cada inhalación llevaba descanso. Cada exhalación soltaba cargas que ya no necesitaba llevar. El silencio actuaba como un bálsamo. No eliminaba los recuerdos, pero les quitaba el peso. No borraba el pasado, pero lo acomodaba en un lugar donde ya no dolía. En lo más profundo del sueño, su sistema nervioso recordaba cómo se siente estar a salvo. Ese recuerdo es más poderoso que cualquier pensamiento, porque cuando el cuerpo se siente seguro, comienza a reparar lo que estuvo roto. Cuando la mente se siente segura, deja de repetir viejas historias. Cuando el alma se siente segura, vuelve a expandirse. El silencio nocturno no le pedía nada. No exigía fe ni comprensión, solo presencia pasiva, y él, dormido, se la estaba dando sin saberlo. Así, noche tras noche, el silencio reconstruía desde dentro. No había milagros visibles. No había luces. No había señales espectaculares. Pero algo cambiaba, lentamente, profundamente, irreversiblemente. Al despertar, no siempre podía explicar qué era distinto, pero lo sentía. Una ligereza nueva, una calma que no dependía de las circunstancias. Una sensación de estar un poco más completo. El silencio había trabajado otra vez, y seguiría haciéndolo cada noche en que se permitiera descansar sin resistencia, sin expectativas, sin miedo. Porque el silencio sabe exactamente qué partes necesitan sanar y espera pacientemente a que duermas para hacerlo. Capítulo 4. La noche como maestra silenciosa. Cuando la noche caía y el mundo exterior comenzaba a apagarse, algo más profundo despertaba en el interior del ser humano. No era un ruido ni un pensamiento concreto. Era una presencia suave, constante, casi imperceptible. La noche no venía a imponer respuestas, sino a crear el espacio donde las respuestas podían surgir solas. Él lo aprendió sin darse cuenta. Cada vez que el cuerpo se rendía al descanso, la mente comenzaba a soltar las tensiones acumuladas durante el día. Las preocupaciones, que antes parecían enormes, perdían fuerza en la oscuridad. La noche no las eliminaba, simplemente las colocaba en su justa dimensión. Y en ese silencio, algo esencial ocurría. Dormir no era solo cerrar los ojos. Dormir era un acto de confianza. Confiar en que la mente podía reorganizarse sin esfuerzo. Confiar en que la vida seguía su curso incluso cuando uno dejaba de controlarla. Esa confianza, repetida noche tras noche, transformaba lentamente la forma de vivir. Mientras el cuerpo descansaba, la mente descendía a un ritmo más lento, más profundo. Allí, donde los pensamientos ya no gritaban, surgían imágenes suaves, recuerdos difusos,
sensaciones sin nombre. No necesitaban ser entendidas, solo necesitaban ser permitidas. En ese estado, la mente aprendía sin estudiar, sanaba sin luchar, soltaba sin analizar. La respiración se volvía más larga, más silenciosa. Cada exhalación parecía llevarse una carga invisible. El pecho se aflojaba. Los músculos, uno a uno, abandonaban su resistencia. El cuerpo recordaba que no estaba en peligro. Y cuando el cuerpo se sentía seguro, la mente dejaba de defenderse. La noche enseñaba algo fundamental. No todo se resuelve haciendo. Muchas cosas se resuelven permitiendo. Permitiendo que el cansancio se exprese. Permitiendo que las emociones bajen su intensidad. Permitiendo que la mente se calme por sí sola. Este aprendizaje no era intelectual, era corporal, profundo, silencioso. Mientras dormía, su sistema interno reorganizaba experiencias, liberaba tensiones antiguas, integraba emociones que durante el día no habían tenido espacio. Cada noche era un acto de limpieza invisible. Cada noche, una oportunidad de empezar de nuevo sin esfuerzo consciente. Había pensamientos que solo se disolvían en la oscuridad. Miedos que solo perdían fuerza cuando no eran observados directamente. La noche no exigía explicaciones. Simplemente ofrecía un refugio donde todo podía descansar, incluso aquello que dolía. En ese estado, la mente comenzaba a recibir mensajes suaves, casi susurrados. No eran palabras claras, sino intuiciones. Sensaciones de que todo estaba, de algún modo, bien. De que no hacía falta apresurarse. De que la vida no era una carrera, sino un flujo continuo. El cuerpo, sabio y antiguo, conocía el camino de regreso al equilibrio. Solo necesitaba el espacio, y la noche se lo ofrecía sin condiciones. No pedía productividad, ni resultados, ni respuestas inmediatas. Solo pedía rendición. Rendirse no era perder. Rendirse era dejar de resistir lo que ya estaba ocurriendo. Y en esa rendición surgía una paz profunda, una paz que no dependía de circunstancias externas. Con cada noche, algo dentro de él se suavizaba. Su relación con el día siguiente cambiaba sin que él lo notara. Reaccionaba menos. Respiraba más profundo. No porque se lo propusiera, sino porque su sistema nervioso había aprendido un nuevo ritmo. Dormir se convertía así en una práctica silenciosa de transformación. No hacía falta comprenderla. Bastaba con permitirla. El descanso hacía su trabajo incluso cuando la mente no estaba presente para observarlo. La noche, paciente y constante, seguía enseñando. Enseñaba que la oscuridad no era ausencia, sino contención. Que el silencio no era vacío, sino espacio fértil. Que soltar no era debilidad, sino inteligencia natural. Y mientras el sueño se profundizaba, una certeza comenzaba a instalarse lentamente. No todo debía resolverse ahora. No todo debía ser entendido hoy. Algunas respuestas llegaban mejor cuando la mente descansaba. La noche cuidaba de eso, y lo seguiría haciendo, una y otra vez, mientras el cuerpo y la mente aprendían a confiar de nuevo en su sabiduría interna. Capítulo 5. El silencio, que repara lo que el ruido dañó. Cuando la noche avanzaba y el mundo exterior comenzaba a apagarse, algo distinto despertaba en el interior de quien escuchaba. No era un pensamiento, no era una emoción concreta. Era un silencio profundo, uno que no pedía atención, pero que lo envolvía todo con una calma antigua.
Ese silencio no era vacío, era presencia. Durante años, el ruido había ocupado cada rincón de la mente. Palabras no dichas, miedos repetidos, recuerdos que regresaban sin ser invitados. El ruido había enseñado a la mente a estar siempre alerta, siempre tensa, siempre anticipando. Pero ahora, en este momento exacto, mientras el cuerpo descansaba y la respiración se hacía lenta, el silencio comenzaba a hacer su trabajo invisible. No necesitaba instrucciones. No exigía esfuerzo. Simplemente estaba ahí. El silencio entraba como una brisa suave por los espacios internos donde antes vivía la preocupación. Tocaba las heridas sin nombrarlas, las reconocía sin juzgarlas. Y en ese reconocimiento silencioso, algo empezaba a soltarse. El cuerpo lo sabía antes que la mente. Los hombros descendían apenas. La mandíbula perdía su rigidez. El ritmo del corazón se volvía más regular. Cada inhalación llevaba descanso. Cada exhalación se llevaba una carga antigua. En ese estado, la mente ya no necesitaba controlar. Comenzaba a observar desde lejos, como si mirara nubes pasar lentamente en un cielo nocturno. Pensamientos aparecían, sí, pero ya no se quedaban. No luchaban por atención. Se disolvían por sí solos en el silencio que todo lo abarcaba. Ese silencio era inteligente. Sabía exactamente dónde ir. Sabía qué memorias tocar primero. Sabía qué emociones estaban listas para descansar. Sin palabras comenzaba a reparar. Viejas tensiones emocionales, acumuladas durante años de resistencia, empezaban a aflojarse. No con fuerza, sino con una paciencia infinita. Como el agua que suaviza la piedra, el silencio trabajaba lentamente, capa por capa, sin prisa. El oyente no tenía que entender nada. No tenía que cambiar nada. No tenía que mejorar nada. Solo permitir. Permitir que el silencio hiciera lo que siempre había sabido hacer. En ese espacio silencioso, el sistema nervioso entraba en un estado profundo de seguridad. El cuerpo comprendía que ya no había peligro, que no hacía falta estar en guardia. Y cuando el cuerpo se siente seguro, comienza la verdadera sanación. Las células respondían. El descanso se volvía más profundo. La mente dejaba de interrumpir. Cada segundo en silencio restauraba algo que había sido olvidado. El silencio también enseñaba. Mostraba que no todo debía ser resuelto. Que no todo necesitaba explicación. Que muchas heridas solo pedían descanso. Mientras el oyente se deslizaba lentamente hacia el sueño, ese silencio se hacía más amplio, más denso, más protector. Era como ser envuelto en una manta invisible hecha de calma y aceptación. Allí, en ese espacio sin palabras, el pasado perdía fuerza. El futuro dejaba de exigir respuestas. Solo existía el ahora. Tranquilo, suficiente, completo. Y en ese ahora, el cuerpo recordaba cómo sanar sin esfuerzo. El silencio permanecía, custodiando el descanso, reparando suavemente, preparando la mente y el cuerpo para un despertar más ligero, más claro, más libre. Y mientras la conciencia se sumergía en el sueño, el silencio continuaba su labor, paciente y constante, trabajando en lo profundo, donde la verdadera transformación ocurre. Capítulo 6. El silencio que repara por dentro. Cuando el ruido del mundo se apaga, algo antiguo despierta en el interior. No hace falta buscarlo, no hace falta entenderlo. El silencio verdadero no se conquista, se permite. Durante años, la mente aprendió a sobrevivir en el ruido. Pensamientos constantes, preocupaciones que se repiten, recuerdos que vuelven sin ser llamados. Pero esta noche, mientras el cuerpo descansa y la respiración se vuelve lenta, el silencio comienza a ocupar su lugar natural. No como una ausencia, sino como una presencia suave y envolvente. El silencio no exige respuestas, no juzga,
No presiona, simplemente está. En ese espacio silencioso, el cuerpo empieza a recordar cómo sanarse. Cada célula responde al descanso profundo. Los músculos se aflojan, el ritmo interno se equilibra, el sistema nervioso suelta la guardia. No hay nada que hacer. El silencio hace el trabajo. La mente, acostumbrada a controlar, intenta intervenir al principio. Aparecen pensamientos sueltos, imágenes, fragmentos del día. No luches contra ellos. Obsérvalos pasar como nubes lentas en un cielo nocturno. El silencio no se rompe por un pensamiento, se profundiza cuando no lo sigues. Poco a poco, entre un pensamiento y otro, surge un espacio. Ese espacio es sanación. En ese espacio, las emociones reprimidas encuentran un lugar seguro para disolverse. No necesitan ser analizadas. No necesitan nombre. El silencio las envuelve y las transforma sin esfuerzo, como el agua que pule una piedra con el tiempo. El corazón comienza a latir con más suavidad. La respiración se vuelve profunda, casi imperceptible. El cuerpo entiende que está a salvo. Este es el estado en el que la mente deja de resistirse a la vida. Aquí no hay pasado que pesar ni futuro que preocupe. Solo este instante amplio, silencioso, reparador. El silencio enseña algo esencial. No todo necesita ser resuelto. Muchas heridas se curan cuando dejan de ser tocadas. Muchas cargas se caen cuando ya no se sostienen. Mientras duermes, el silencio trabaja en capas profundas. Libera tensiones antiguas, reordena emociones, restaura la energía vital. Cada pausa entre respiraciones es un reinicio. Cada exhalación es una entrega. No necesitas despertar para que ocurra. No necesitas entenderlo. Tu cuerpo sabe. En el silencio, el sistema interno se alinea de nuevo con su ritmo natural. El cuerpo recuerda cómo sentirse liviano. La mente aprende a descansar sin miedo. El alma, silenciosa desde hace tiempo, se siente escuchada. Este silencio no es vacío. Es un espacio lleno de inteligencia. Permanece aquí. No hagas nada. Deja que el descanso sea profundo. Y mientras el sueño se hace más pesado, más estable, el silencio continúa reparando, capa por capa, pensamiento por pensamiento, emoción por emoción. Nada falta. Nada sobra. Todo está bien en este momento. Capítulo 7. El silencio que repara todo. Cuando el mundo se aquieta y la noche avanza, algo profundo comienza a suceder en tu interior. No es algo que debas provocar, ni forzar, ni comprender con la mente. Es un proceso antiguo, natural, silencioso. El mismo que siempre ha estado ahí, esperando a que te detengas lo suficiente para escucharlo. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia pura. Durante el día, la mente habla sin descanso. Comenta. Juzga. Recuerda. Anticipa. Pero ahora, mientras es necesario seguir ese flujo, puedes permitir que los pensamientos pasen como nubes lentas en un cielo amplio. No intentes cambiarlos. Simplemente deja que sigan su camino. Debajo de ese movimiento mental existe un espacio tranquilo. Un espacio que no necesita palabras. Un espacio que sabe cómo sanar. Ese espacio eres tú. Cada respiración que entra y sale suavemente es una invitación a descender más profundo, como si bajaras lentamente por una escalera hecha de calma. Con cada paso, el cuerpo se relaja, los hombros se aflojan, el rostro se suaviza, el pecho se expande con naturalidad, el abdomen se libera. No hay nada que demostrar. No hay nada que resolver ahora. Solo estar. En este silencio interno, el sistema nervioso comienza a repararse. Las tensiones acumuladas durante años empiezan a disolverse sin esfuerzo.
El cuerpo recuerda cómo autorregularse, cómo volver al equilibrio, cómo sentirse seguro otra vez. El silencio le dice al cuerpo: no hay peligro, puedes descansar, estás a salvo. Y cuando el cuerpo se siente a salvo, la sanación ocurre sola. Quizá notes una sensación cálida en el pecho, o un peso agradable en las extremidades. Tal vez una ligereza difícil de describir. Todo es correcto. Todo es parte del proceso. No intentes retener nada. No intentes analizar nada. El silencio no pide atención, solo permiso. En este estado, viejas cargas emocionales comienzan a aflojarse, no porque las enfrentes, sino porque ya no las sostienes. Emociones antiguas que una vez fueron necesarias ahora pueden marcharse en paz. Cumplieron su función. Ya no necesitan quedarse. Imagina que el silencio es como un lago profundo y tranquilo. En su superficie puede haber pequeñas ondas, pero en el fondo todo está inmóvil, estable, eterno. Cuanto más desciendes, más calma encuentras. Ese fondo siempre ha estado ahí. Nunca se perdió. Nunca se dañó. Aunque la vida haya sido intensa, confusa o dolorosa en algunos momentos, esa parte profunda de ti permaneció intacta, esperando este momento de descanso consciente. Ahora, deja que el silencio te envuelva. No hay prisa. No hay objetivos. No hay expectativas. Solo respiración lenta. Solo presencia. Solo descanso. Mientras duermes, este silencio continuará trabajando. Reordenará lo que estaba disperso. Cerrará ciclos abiertos. Restaurará energía vital. Integrará experiencias sin que tengas que revivirlas. El silencio es inteligente. Sabe exactamente qué hacer. Confía. Cada noche que entras en este espacio, el cuerpo aprende más rápido. La mente se vuelve menos reactiva. El corazón se vuelve más ligero. Y la vida, poco a poco, empieza a sentirse menos pesada. No porque todo cambia fuera, sino porque algo esencial ya ha cambiado dentro. Permanece aquí. Déjate caer suavemente en el descanso. El silencio te sostiene. El silencio te cuida. El silencio te devuelve a casa. Y ahora puedes dormir. Capítulo 8. El silencio que reprograma tu mente. Mientras escuchas estas palabras, no necesitas hacer nada. No necesitas entenderlas del todo. No necesitas recordarlas mañana. Tu mente consciente puede descansar. Tu cuerpo puede aflojarse. Y algo mucho más profundo comienza a escuchar. Hay un silencio detrás de todo pensamiento. Un espacio amplio, tranquilo, que siempre ha estado ahí. Ese silencio no juzga, no exige, no empuja. Simplemente es. Cuando eras niño, ese silencio estaba más cerca. Antes de las prisas. Antes de las expectativas. Antes de aprender a preocuparte por lo que aún no había sucedido. Con el tiempo, la mente aprendió a hablar sin parar, a repetir historias, a crear ruido incluso cuando todo estaba bien. Pero ahora estás regresando. Cada respiración te acerca a ese espacio silencioso. No lo fuerzas. No lo buscas. Simplemente permites que aparezca. El silencio no es vacío. Es un campo fértil. Es el lugar donde se reescriben las creencias. Donde el cuerpo se autorregula. Donde el sistema nervioso recuerda cómo sentirse seguro. Mientras descansas, tu cerebro entra en ondas más lentas. Ondas profundas. Ondas de reparación. En este estado, las palabras no entran como ideas. Entran como instrucciones suaves. Como semillas. Y la semilla que se planta ahora es esta. No necesitas luchar para cambiar. El cambio ocurre cuando sueltas. Siente cómo tu mandíbula se relaja.
como los hombros descienden un poco más, como el pecho se expande sin esfuerzo. El silencio se expande contigo. En este espacio, tu mente deja de defenderse. Ya no necesita controlar. Ya no necesita anticipar. El silencio reprograma, porque no discute con el pasado. No intenta convencerte. Simplemente crea una nueva base. Desde aquí, tu cuerpo aprende que está a salvo. Desde aquí, la ansiedad pierde fuerza. Desde aquí, el cansancio emocional comienza a disolverse. Tal vez aparezca un pensamiento. No lo sigas. Déjalo pasar como una nube lenta. Regresa al silencio debajo de él. Ese silencio sabe exactamente qué ajustar. Sabe qué memoria soltar. Sabe qué tensiones ya no necesitas cargar. Mientras duermes, el silencio trabaja. Ordena. Limpia. Restaura. No tienes que vigilarlo. No tienes que ayudar. Confía. Cada noche que escuchas este mensaje, ese espacio silencioso se vuelve más accesible, más familiar, más presente durante el día. Y un día te sorprenderás reaccionando diferente, respirando distinto, eligiendo con más calma. No porque lo hayas intentado, sino porque algo profundo ya cambió. Ahora permite que el silencio te envuelva, como una manta tibia, como un lago quieto al amanecer. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, más natural. No hay nada que hacer, no hay nada que lograr. Solo descansar y dejar que el silencio haga lo que siempre ha sabido hacer. Sanarte sin esfuerzo. Capítulo 9. La mente que se aquieta sola. Cuando la noche avanza y el mundo exterior se vuelve silencioso, la mente tiene dos caminos posibles: aferrarse a los ecos del día o aprender, poco a poco, a soltarlos. Este capítulo no es una instrucción que debas seguir con esfuerzo. Es una invitación suave, casi imperceptible, a permitir que la mente haga aquello para lo que fue creada, descansar cuando se le ofrece el espacio adecuado. La mente no necesita ser controlada. Cada intento de dominarla genera una nueva tensión, una nueva capa de ruido. En cambio, cuando se le permite observar sin intervenir, comienza a aquietarse por sí sola. Como un lago que deja de ser agitado cuando el viento cesa, los pensamientos pierden fuerza cuando no reciben atención. Tal vez ahora aparezcan imágenes, recuerdos, frases sueltas. No luches contra ellos. No intentes cambiarlos. Simplemente obsérvalos pasar, como nubes lentas cruzando un cielo amplio. No tienes que seguir ninguna nube. No tienes que analizar su forma. Basta con saber que están ahí y que también saben irse. Con cada respiración, el cuerpo entra en un estado más profundo de reposo. Los músculos sueltan tensiones antiguas, algunas tan viejas que ya no recuerdas cuándo comenzaron. Los hombros descienden. El pecho se vuelve más amplio. El abdomen se mueve con un ritmo tranquilo y natural. Nada está forzado. Todo ocurre con suavidad. La mente, al notar que no se le exige nada, empieza a bajar la guardia. Ya no necesita vigilar, ya no necesita planear. El momento presente es suficiente. Este instante es seguro. Este instante es completo. En la tradición Zen, se dice que la mente es como un espejo cubierto de polvo. No se limpia frotando con violencia, sino dejando que el polvo se asiente y caiga por sí mismo. Así ocurre ahora contigo. No estás haciendo descanso. Estás permitiendo que el descanso suceda. Si surge un pensamiento insistente, obsérvalo con amabilidad. Pregúntate en silencio: ¿puede esto esperar hasta mañana? Y sin responder, deja que la pregunta se disuelva. La noche no pide soluciones.
La noche solo pide rendición. A medida que el cuerpo se adentra en el sueño, la frontera entre pensamiento y sensación comienza a desdibujarse. Las palabras pierden importancia. Las ideas se vuelven más lentas. El silencio interior se expande, no como un vacío incómodo, sino como un espacio acogedor, profundo y cálido. En ese silencio, algo se repara. El sistema nervioso se recalibra. Las emociones se acomodan en su lugar natural. No tienes que entender este proceso para que funcione. Basta con estar aquí, respirando, dejando que el sueño haga su trabajo. La mente que se aquieta sola es una mente que ha aprendido a confiar. Confiar en el cuerpo, confiar en la noche. Confiar en que no todo necesita ser resuelto ahora. Permanece en esta sensación. No intentes recordar estas palabras. No intentes retener nada. Lo importante no es lo que escuchas, sino lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Cada respiración te lleva un poco más profundo. Cada exhalación te suelta un poco más. Y mientras la conciencia se vuelve más ligera, la mente descansa, como siempre supo hacerlo. Capítulo 10. El poder silencioso de soltar. Mientras el cuerpo descansa y la mente comienza a rendirse al sueño, algo profundo se abre en el interior. No es una acción, no es un esfuerzo, es un permiso. Este capítulo habla de soltar, no como una pérdida, sino como un regreso. Desde pequeños, el ser humano aprende a aferrarse, a ideas, a recuerdos, a emociones, a personas, a versiones pasadas de sí mismo. Aferrarse parece seguridad, pero con el tiempo se convierte en peso. Y ese peso no siempre se nota durante el día. Se manifiesta en el cansancio del alma. Soltar no significa olvidar. Soltar no significa rendirse. Soltar significa dejar de cargar lo que ya cumplió su función. Ahora, mientras respiras lentamente, imagina que cada exhalación es una invitación a dejar ir algo que ya no necesitas. No pongas nombre a nada. No analices. Simplemente permite que el cuerpo haga lo que sabe hacer desde siempre. Liberar. El cuerpo guarda memorias silenciosas. Emociones no expresadas, decisiones pospuestas, palabras no dichas. Durante el sueño, esas memorias buscan salir. Por eso este momento es sagrado. Porque aquí no se lucha, aquí se entrega. Soltar es un acto de confianza. Confianza en que la vida no necesita ser controlada para ser vivida. Confianza en que el mañana no requiere ser anticipado para existir. Cuando sueltas, el sistema nervioso descansa, el corazón baja la guardia, la mente deja de vigilar. Y en ese espacio aparece algo nuevo, paz natural. Muchas personas creen que la paz llega cuando todo está resuelto. En realidad, la paz llega cuando dejas de exigirle a la vida que sea distinta. No es resignación. Es aceptación consciente. Mientras duermes, tu inconsciente escucha. No entiende palabras como debería o tengo que. Solo responde a sensaciones. Y la sensación que este capítulo siembra es esta. No necesitas sostenerlo todo. Puedes soltar la necesidad de tener razón. Puedes soltar la necesidad de agradar. Puedes soltar la necesidad de demostrar. Nada esencial se pierde al soltar. Todo lo verdadero permanece. Imagina ahora que estás en un río tranquilo. No luchas contra la corriente. No te resistes. Simplemente flotas. El agua te sostiene sin esfuerzo. Así funciona la vida cuando confías. Soltar no es un evento. Es un proceso suave, como quedarse dormido. No sabes exactamente cuándo sucede, solo sabes que ya no estás despierto. Y mientras el sueño se profundiza, tu mente aprende algo nuevo.
que descansar también es sanar, que rendirse al momento también es fuerza, que dejar ir también es amor propio. Esta noche no necesitas resolver nada, no necesitas entender nada, solo permitir. Permitir que el cuerpo se regenere, permitir que la mente se aquiete, permitir que el alma respire. Cada noche que sueltas un poco más, despiertas un poco más libre, y esa libertad silenciosa comienza a cambiar tu vida. Sin esfuerzo. Capítulo 11. El arte de soltar sin resistencia. En el silencio profundo de la noche, cuando el cuerpo descansa y la mente comienza a aflojar sus nudos, existe una enseñanza esencial que rara vez se comprende con palabras, pero que puede sentirse con claridad cuando todo se aquieta. Soltar no es perder, es liberar. El narrador observa cómo la mente humana suele aferrarse incluso a aquello que le causa dolor. Se aferra a recuerdos, a identidades antiguas, a historias que ya no existen, no por maldad, sino por costumbre. Porque lo conocido, aunque duela, parece más seguro que lo desconocido. Pero el descanso verdadero no llega hasta que el alma aprende a soltar sin resistencia. Soltar no significa huir, no significa olvidar, no significa rendirse. Soltar es dejar de luchar contra lo que ya es. Mientras escuchas estas palabras, tu respiración se vuelve más lenta. Cada exhalación es una oportunidad para liberar una carga invisible. No necesitas saber qué estás soltando. El cuerpo sabe. El subconsciente entiende. La mente consciente puede dormir tranquila. Hay emociones que no necesitan ser analizadas, solo permitidas. Cuando se les da espacio, se transforman solas. Como el agua turbia que, al quedarse quieta, recupera su claridad. El narrador describe cómo muchas personas intentan sanar empujando, forzando, exigiéndose estar bien. Pero la verdadera sanación ocurre cuando cesa el esfuerzo, cuando ya no hay urgencia, cuando no hay prisa por cambiar nada. Esta noche no necesitas mejorar, no necesitas corregirte, no necesitas comprenderlo todo. Solo necesitas permitirte soltar el control. El control es una ilusión que agota. La vida fluye mejor cuando se la deja fluir. Los pensamientos vienen y van, como nubes lentas en un cielo nocturno. No tienes que seguirlos. No tienes que creerlos. Basta con observarlos alejarse. Mientras el cuerpo se hunde más profundamente en el descanso, el narrador guía suavemente hacia una verdad silenciosa. Todo lo que realmente importa sabe cómo permanecer sin ser forzado. Aquello que debe irse, se irá cuando deje de ser sostenido por el miedo. Aquello que debe quedarse, se quedará sin que lo retengas. Soltar es un acto de confianza. Confianza en que la vida no necesita ser vigilada constantemente. Confianza en que el corazón sabe adaptarse. Confianza en que el descanso también es una forma de sabiduría. En este estado entre la vigilia y el sueño, el subconsciente comienza a reescribir patrones antiguos. Ya no desde la lucha, sino desde la suavidad. Desde la aceptación profunda. El narrador recuerda que incluso el silencio suelta, incluso la oscuridad abraza. Incluso el sueño es un maestro que enseña sin palabras. Cada músculo que se relaja es una historia que termina. Cada pensamiento que se disuelve es una puerta que se abre. Cada respiración profunda es una entrega consciente. No hay nada que debas sostener esta noche. No hay nada que debas defender. No hay nada que debas resolver ahora. Permite que la cama te sostenga. Permite que el sueño haga su trabajo. Permite que la mente se vacíe sin miedo. Soltar no es un acto único. Es un proceso natural que ocurre cuando dejas de interrumpirlo. Y esta noche, sin esfuerzo, sin intención, sin expectativa, lo estás permitiendo. El narrador se desvanece poco a poco, dejando solo una sensación de ligereza,
como si algo antiguo se hubiera ido sin despedirse, sin ruido, sin drama. Y mientras el sueño se profundiza, una certeza silenciosa queda sembrada en lo más profundo del ser. Nada esencial se pierde cuando se suelta. Todo lo verdadero permanece. Capítulo 12. La rendición consciente. Cuando dejas de luchar, todo se ordena. En el silencio profundo de la noche, cuando el cuerpo ya no exige y la mente comienza a aflojar sus defensas, aparece una de las lecciones más difíciles y liberadoras del camino interior: la rendición consciente. No es derrota. Es un acto de sabiduría profunda que surge cuando comprendes que la lucha constante contra la vida ha sido, en realidad, la mayor fuente de tu cansancio. Durante años, la mente aprendió a controlar, anticipar, protegerse. Se acostumbró a pensar que si no estaba alerta, algo saldría mal. Así, convirtió la tensión en una forma de supervivencia. Pero ahora, en este espacio suave que se abre antes del sueño, puedes permitirte algo distinto. Soltar sin miedo. La rendición consciente comienza cuando dejas de empujar la realidad para que sea diferente. No porque todo esté bien, sino porque entiendes que resistir no la transforma. Al contrario, la endurece. Cuando luchas contra lo que es, el cuerpo se tensa, la respiración se acorta y la mente entra en conflicto. Cuando sueltas, algo dentro de ti se reordena sin esfuerzo. Respira lentamente. Siente cómo el aire entra y sale sin que tengas que dirigirlo. Así funciona también la vida cuando confías. El corazón sabe latir sin instrucciones. La sangre sabe circular. El cuerpo sabe sanar. La vida sabe sostenerte, incluso cuando tú no sabes cómo hacerlo. Rendirse no significa dejar de actuar. Significa actuar desde la calma, no desde el miedo. Significa permitir que las cosas encuentren su lugar natural sin la interferencia constante del control. Muchas de las cargas que llevas no son reales en este momento. Son proyecciones, recuerdos, anticipaciones. Al rendirte, regresas a la hora, donde todo es más simple. Observa cómo el cuerpo responde a esta idea. Tal vez los hombros descienden un poco. Tal vez la mandíbula se afloja. Tal vez el abdomen deja de sostenerse rígido. Estos pequeños gestos son señales de inteligencia profunda. El cuerpo entiende antes que la mente que no necesita luchar para estar a salvo. En la tradición Zen, la rendición no es pasividad, es alineación. Es colocarte en el flujo en lugar de nadar contra él. Cuando haces esto, la energía deja de desperdiciarse en resistencia y comienza a utilizarse para restaurar, reparar, equilibrar. Dormir se vuelve más profundo. Soñar se vuelve más claro. Despertar se vuelve más liviano. Quizá tu mente aún quiera aferrarse. Déjala. No la fuerces a soltar, solo obsérvala. La rendición auténtica no se impone. Ocurre cuando te das permiso de descansar de ti mismo. Deja que los pensamientos pasen como nubes. No necesitas seguirlos. No necesitas resolver nada ahora. Este capítulo trabaja en un nivel sutil pero poderoso. Enseña a tu sistema nervioso que puede relajarse sin peligro. Cada vez que eliges rendirte conscientemente, estás reeducando al cuerpo para vivir desde la confianza. Y esa confianza, poco a poco, transforma la manera en que enfrentas la vida despierto. Antes de quedarte dormido, permite que una frase se asiente suavemente en tu interior, sin repetirla, sin forzarla. No tengo que luchar. La vida me sostiene. Deja que esta verdad se filtre en cada célula. Que el descanso haga su trabajo. Que la rendición abra espacio. Porque cuando sueltas de verdad, todo comienza a acomodarse solo. Capítulo 13. El arte de soltar mientras duermes. Cuando la noche avanza y el mundo exterior se apaga lentamente, algo profundo ocurre dentro de ti. No es solo el cansancio del cuerpo lo que te invita al descanso.
sino una sabiduría antigua que reconoce que este es el momento perfecto para soltar. Soltar pensamientos, soltar cargas, soltar historias que ya no necesitan ser sostenidas. Mientras escuchas estas palabras, tu mente consciente comienza a retirarse con suavidad, como una marea que baja sin esfuerzo. No necesita entender cada frase, no necesita analizar. Basta con permitir que el mensaje descienda lentamente hacia las capas más profundas de tu ser, donde los cambios reales ocurren en silencio. Soltar no es perder. Soltar es confiar. Es reconocer que no todo debe resolverse hoy, que no todo necesita una respuesta inmediata. Hay una inteligencia mayor que trabaja mientras duermes, reorganizando emociones, sanando memorias, restaurando el equilibrio interno. Tal vez durante el día cargaste con preocupaciones que no te pertenecen del todo, expectativas ajenas, recuerdos repetidos, diálogos internos que no descansan. Esta noche no necesitas luchar contra ellos. Solo obsérvalos pasar, como nubes que cruzan un cielo inmenso. El cielo no se esfuerza en expulsarlas. Simplemente permanece. Cada exhalación es una invitación a soltar un poco más. No de golpe. No con prisa. Solo un poco. Lo suficiente para permitir que el cuerpo recuerde cómo es descansar sin tensión. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda. Con cada inhalación, recibes calma. Con cada exhalación, liberas peso innecesario. No necesitas decidir qué soltar. Tu sabiduría interior lo sabe mejor que tú. En este estado, la mente empieza a abrir espacios. Espacios donde antes había ruido. Espacios donde ahora hay quietud. Y en esa quietud, algo comienza a sanar sin palabras. Dormir no es desconectar. Dormir es permitir que partes olvidadas de ti vuelvan a alinearse. Es permitir que el sistema nervioso se repare, que el corazón se aquiete, que las emociones encuentren su lugar natural sin presión. Mientras el sueño se acerca, recuerda esto: no tienes que cargar con el día hasta mañana. Puedes dejarlo aquí. Este momento es suficiente. Este descanso es merecido. Incluso los pensamientos que insisten pueden transformarse ahora. No los rechaces. Déjalos suavizarse, volverse borrosos, menos importantes. Como si se disolvieran en una niebla amable. El acto de soltar durante el sueño crea espacio para lo nuevo, para ideas más claras, para decisiones más simples, para una sensación de ligereza que no proviene del control, sino de la confianza. Tal vez mañana algunas cosas sigan sin resolverse. Y está bien. No todo necesita resolverse para que puedas estar en paz. La paz no llega cuando todo está en orden. Llega cuando decides dejar de resistir el momento presente, mientras tu conciencia se adentra más profundamente en el descanso. Tu subconsciente escucha con atención. Integra. Ajusta. Reordena. Todo lo que ahora parece confuso encuentra su lugar adecuado, sin que tengas que intervenir. Permítete descansar sin culpa. Permítete soltar sin miedo. Permítete confiar sin necesidad de pruebas. Esta noche, el simple acto de dormir es un acto de sanación. Y mientras el sueño te envuelve por completo, una certeza suave se instala en tu interior. Estás a salvo, estás sostenido, y no necesitas hacer nada más. Descansa. Capítulo 14. El arte de soltar sin perderte. En algún punto del camino interior. El ser humano descubre una verdad silenciosa. No todo lo que pesa es necesario.
y no todo lo que se aferra pertenece al presente. Soltar no es abandonar, ni rendirse, ni olvidar quién eres, sino cuando los puños están cerrados, sino cuando las manos se abren, mientras el cuerpo descansa y la mente comienza a aquietarse. Este momento se convierte en un espacio sagrado para liberar aquello que ya cumplió su función. Las preocupaciones, los recuerdos que duelen, las expectativas que no llegaron a cumplirse, todo eso puede ser reconocido con respeto y luego dejado ir, sin lucha. El narrador observa cómo la mente humana se aferra por costumbre. No porque quiera sufrir, sino porque teme el vacío que aparece cuando algo se va. Pero ese vacío no es ausencia, es espacio. Y donde hay espacio hay posibilidad. La sanación comienza cuando se deja de llenar cada rincón con pensamientos repetitivos y se permite que el silencio haga su trabajo. Soltar no exige fuerza, exige honestidad. Exige mirar aquello que ya no aporta calma y admitir, sin culpa, que ya no es necesario cargarlo. Durante años, muchas personas aprendieron a resistir, a aguantar, a sostenerlo todo. Pero nadie les enseñó que también existe sabiduría en descansar, en ceder, en permitir que la vida se reordene sola. En este estado de reposo profundo, el cuerpo empieza a comprender lo que la mente racional no siempre acepta. Nada esencial se pierde cuando se suelta. Al contrario, lo que es auténtico permanece. Lo que es verdadero no necesita ser retenido con miedo. El capítulo invita a observar cómo cada emoción aparece y desaparece, como una ola que llega a la orilla y luego regresa al océano. No hay necesidad de seguirla, ni de empujarla, solo observar, solo permitir. En ese gesto simple se esconde una libertad profunda. A medida que la respiración se vuelve más lenta, surge una sensación de ligereza, como si una carga invisible comenzara a disolverse. El pasado deja de reclamar atención, el futuro deja de exigir control, y el presente se convierte en un refugio seguro. El arte de soltar también implica perdonarse. Perdonarse por no haber sabido antes, por haber actuado desde el miedo, por haber esperado demasiado de uno mismo. El descanso verdadero no llega cuando todo está resuelto, sino cuando se acepta que no todo necesita serlo ahora. El narrador recuerda suavemente que la vida no se mueve en línea recta, se mueve en ciclos. Y cada ciclo pide su propio cierre. Soltar es cerrar con gratitud, incluso aquello que dolió, porque también enseñó, también transformó. En la quietud de este instante, el oyente puede sentir cómo el cuerpo entiende el mensaje antes que la mente. Los músculos se aflojan, el rostro se suaviza, el corazón deja de defenderse. Y en ese estado, el descanso se vuelve profundo y reparador. No hay prisa por despertar, no hay nada que hacer. Solo permitir que la noche haga su trabajo silencioso, que el inconsciente reorganice, sane, integre. Que lo que ya no sirve se disuelva sin esfuerzo. Soltar no es un acto único, es una práctica continua. Y cada noche, al dormir, se abre una oportunidad perfecta para hacerlo sin resistencia. Porque mientras el cuerpo duerme, el alma recuerda cómo volver a la calma natural. Y así, sin darse cuenta, el oyente se acerca a un descanso más profundo, más ligero, más libre, donde nada se pierde y todo lo esencial permanece. Capítulo 15. El descanso que transforma el alma. Cuando el mundo exterior comenzaba a apagarse y la noche extendía su manto silencioso, algo distinto ocurría en el interior del viajero. No era un simple cansancio físico lo que lo llevaba al descanso, sino una rendición consciente. Había aprendido, a lo largo de su camino, que dormir no era una pausa inútil, sino un portal sagrado donde la mente se disuelve y el alma trabaja en silencio. En este estado profundo, su respiración se volvía lenta y natural. No la controlaba,
No la forzaba. Simplemente permitía que el aire entrara y saliera como las olas del mar al tocar la orilla. Cada inhalación era una aceptación, cada exhalación una liberación. Así, sin esfuerzo, su cuerpo comenzaba a recordar cómo sanar por sí mismo. Mientras dormía, las tensiones acumuladas durante años empezaban a soltarse. No lo hacían de golpe, sino con la suavidad de una hoja que cae del árbol cuando ya no necesita aferrarse. Los músculos se aflojaban, las emociones retenidas encontraban una salida silenciosa, y los pensamientos dejaban de luchar por atención. Todo se ordenaba desde dentro. El descanso profundo no era vacío. Era un espacio lleno de inteligencia. En ese silencio interno, su sistema nervioso encontraba equilibrio. Las células desde el inicio de la vida. Instrucciones de reparación, de renovación, de armonía. Nada tenía que hacerse conscientemente. El cuerpo sabía exactamente qué hacer. En los niveles más sutiles, su mente subconsciente comenzaba a reescribir viejas historias. Creencias limitantes, miedos heredados, memorias emocionales que ya no tenían propósito. Todo empezaba a disolverse como niebla al amanecer. No había resistencia, porque durante el sueño profundo no existía el ego que se aferra. Solo quedaba la verdad esencial. El viajero, aunque dormido, estaba aprendiendo a confiar. Confiar en la vida. Confiar en el proceso. Confiar en que no todo necesita ser comprendido para ser sanado. En ese abandono sereno, algo dentro de él se reorganizaba. Sus emociones encontraban su lugar natural. Su mente recuperaba claridad. Su energía vital fluía sin bloqueos. Cada noche se convertía en un maestro silencioso. No hablaba con palabras, sino con sensaciones profundas de seguridad. Dormir dejaba de ser un acto mecánico y se transformaba en una ceremonia sagrada. Un espacio donde el alma regresaba a casa, aunque fuera por unas horas. En ese estado, el tiempo perdía sentido. No había pasado ni futuro. Solo una presencia suave, envolvente, que sostenía todo. El viajero ya no se identificaba con sus problemas, ni con sus antiguos conflictos. Eran solo recuerdos lejanos, como sueños que ya no tenían poder sobre él. A medida que las horas avanzaban, su descanso se volvía más profundo. Cada ciclo de sueño limpiaba capas antiguas de estrés. Cada latido del corazón reafirmaba un mensaje simple y poderoso: está bien soltar. No era necesario luchar. La vida seguía fluyendo incluso en la quietud. Cuando el cuerpo alcanza este nivel de descanso, algo esencial cambia. La mente aprende a no anticipar el peligro. El sistema interno entra en un estado de seguridad real. Desde ahí, la sanación se acelera. No como un esfuerzo, sino como una consecuencia natural del equilibrio recuperado. El viajero dormía, pero su ser más profundo permanecía despierto de una manera diferente. Observaba sin juzgar, integraba sin analizar, permitía sin miedo. Era en ese espacio donde las verdaderas transformaciones tenían lugar, lejos del ruido del pensamiento consciente. Al final de la noche, aunque aún no había despertado, su interior ya no era el mismo. Algo se había soltado. Algo se había ordenado. Algo se había fortalecido. Dormir había sido el acto más productivo del día, aunque no se hubiera hecho nada. Y así, sin darse cuenta, el viajero aprendía una de las lecciones más profundas de su camino: que descansar profundamente es un acto de amor propio, que dormir conscientemente es una forma de meditación, y que, mientras el cuerpo descansa, la vida misma se encarga de sanar todo lo que ya no necesita ser sostenido.
Capítulo 16. El silencio que permanece. Cuando todo ha sido dicho, cuando todas las palabras han cumplido su función, queda algo más profundo que cualquier enseñanza: el silencio consciente. No el silencio vacío, sino el silencio lleno de presencia. Ese silencio que no necesita explicación, porque se experimenta. Él comprendió, en lo más hondo de su ser, que el viaje no era hacia un lugar nuevo, sino hacia una forma distinta de habitar lo que siempre estuvo ahí. No había alcanzado una meta, había soltado una ilusión, la de estar incompleto. Durante mucho tiempo creyó que debía cambiar, mejorar, corregirse. Pero ahora entendía que la verdadera transformación no consistía en añadir nada, sino en quitar capas, quitar el ruido, quitar la prisa, quitar la lucha constante contra sí mismo. Mientras dormía, su respiración se volvía lenta y natural. Cada inhalación entraba como una caricia, cada exhalación se llevaba restos de tensión que ya no necesitaba cargar. El cuerpo sabía cómo sanar cuando la mente dejaba de interferir. El silencio comenzó a expandirse dentro de él como un lago tranquilo al amanecer. No había pensamientos urgentes, no había preguntas sin respuesta, solo una sensación suave de estar exactamente donde debía estar. Comprendió que la paz no es un estado permanente, sino una relación amorosa con el momento presente, que incluso el dolor, cuando es observado sin resistencia, pierde su filo y se transforma en comprensión. En ese silencio, descubrió algo esencial. No necesitaba controlar la vida para confiar en ella. Cada experiencia pasada, las pérdidas, los errores, los miedos, adquiría ahora un nuevo significado. No eran fallos, eran maestros silenciosos que lo habían conducido hasta aquí. Todo había tenido sentido, incluso aquello que antes parecía injusto o incomprensible, mientras su mente descansaba. Una verdad sencilla se asentaba en su interior. La vida no pide perfección, solo presencia. El silencio le enseñó que no debía huir de sus emociones, sino escucharlas como se escucha a un niño cansado, con paciencia, sin juicio, con ternura. Cada emoción contenía un mensaje, y al ser escuchada, se disolvía por sí sola. Sintió cómo su cuerpo se aflojaba por completo, como si la gravedad misma lo sostuviera con amor. No había esfuerzo alguno en existir. Existir era suficiente. Comprendió también que despertar no significa dejar de dormir, sino aprender a descansar incluso en medio del movimiento. Dormir consciente, vivir consciente, amar consciente. El silencio se convirtió en su refugio, no como un escape, sino como un hogar interior al que siempre podía regresar. No importaba lo que ocurriera afuera, dentro había espacio, amplitud, calma. En ese estado, entendió que no era una mente teniendo pensamientos, sino la conciencia observándolos pasar. No era el miedo, sino quien podía abrazarlo. No era la historia, sino el espacio donde la historia se contaba. El silencio permanecía incluso cuando surgían sonidos. Permanecía incluso cuando el mundo volviera a exigir atención. Porque ya no dependía de las circunstancias, nacía desde dentro. Antes de sumergirse completamente en el sueño profundo, una última comprensión floreció suavemente. No hay nada que demostrar, nada que alcanzar, nada que forzar. Solo estar, solo sentir, solo respirar. Y mientras el sueño lo envolvía por completo, su ser descansaba en una certeza tranquila y eterna. Todo está bien, incluso ahora. El silencio no se fue. El silencio quedó. Y desde ese silencio, la vida continuó fluyendo sin esfuerzo.